Vamos ahora sí a estar abriendo una vez más nuestras Biblias. Qué hermoso libro. No hay manera de traducir lo que este libro es para nuestras vidas. Es imposible vivir sin él. Qué maravilloso regalo nos dejó el Señor con su palabra. Es dulce a nuestros labios, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, respuesta definitiva y concluyente a la búsqueda inquietante del corazón del hombre. Estamos ante un documento de proporciones no antiguas ni modernas, estamos ante un libro eterno. Y lo interesante de este documento es que invariablemente su palabra tendrá cumplimiento, independientemente del gusto o del disgusto de aquellos que le escuchan. Qué maravilloso es este libro. Es un libro vivo. El apóstol Pablo decía que es una palabra que es viva y es eficaz. Qué maravilloso es saber que también es una espada de doble filo, que ayuda a discernir, que ayuda a prepararnos para encontrarnos enteramente aptos para toda buena obra. La semana pasada estuvimos transitando por un tema sugerente y creo que incluso inquietante, sobre todo porque estamos abordando un tema en donde parecía que Dios no tenía nada que opinar. Aparentemente Dios no se involucra en los temas en los que yo me involucré la semana pasada, y quizás lo inquietante de nuestra exposición en estas 2 últimas semanas es que se demostró de que Dios sí habla sobre algunos temas donde consideramos Dios guardó silencio. Lo que sucede es que nuestra desnutrición espiritual, nuestra anoréxica condición espiritual y la pereza espiritual de leer este libro no nos permite discernir de que Dios claro que habló y no nos dejó a merced de un conjunto de especulaciones, de vaticinios y a merced, en este caso, de temas tan relevantes como los aspectos éticos, los aspectos aún políticos. Es interesante ver esto, como lo diría la filósofo Hannah Arendt, la célebre pensadora del siglo XX, en su libro Los totalitarismos, una pensadora muy controversial, entre otras cosas porque fue mujer, fue novia o amante en este caso de Martin Heidegger, una de las grandes lumbreras o de las vacas sagradas del mundo contemporáneo. Lo interesante es que con Hannah Arendt nos encontramos ante una aproximación interesantísima a los diversos fenómenos sociales y políticos que vivió su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío en este caso. Y la inquietante reflexión a la que Hannah Arendt concluye en algunas de sus aproximaciones politológicas y sociológicas, ella se resiste a ser interpretada como una filósofo. Ella decía, yo no soy un filósofo, en todo caso yo soy una politólogo, pero es imposible observar la agudeza y la perspicacia con la que ella abordó algunos temas, es imposible no identificarla como una filósofo. Lo cierto es que ella llega a una conclusión interesante, que incluso despertó malestar en la comunidad judía. Ella le dijo, ¿saben qué es el problema de Auschwitz? El problema de los campos de concentración nazi, el problema de todo ese proceso de ese parque industrial de muerte que adelantó el nacionalsocialismo, porque eso es lo que significa ser un nazi, un nacionalsocialista. De alguna manera los nazis olvidaron, o más bien nosotros hemos olvidado como víctimas, de que Auschwitz, de alguna manera, podemos cada uno de nosotros reproducir la misma crisis que estuvo presente en Auschwitz. Es decir, el pueblo judío puede ser hoy víctima y mañana victimario. Los que hoy están abajo, mañana estarán arriba y van a oprimir de la misma manera. Y con esto está diciendo algo que la antropología bíblica respalda totalmente. La corrupción humana es universal, no es solamente alemana. Auschwitz no es solamente alemán. Puede ser argentino o a lo mejor en algún momento Venezuela puede adelantar los mismos esfuerzos. Lo interesante es que somos una suerte de centauro ontológico, un ser corrupto, vendido al pecado, y que por amor y ambición terrenal, material o amor al dinero, podemos incurrir en las peores transgresiones que se nos pueden imaginar. Llegó a una conclusión interesante. Todos podemos tener un Auschwitz
en nuestra experiencia cotidiana y en nuestra experiencia nacional. Claro que la comunidad judía repudió esa afirmación, pero yo creo que no pudo haber sido más bíblica Hannah Arendt cuando dijo: lo que estamos reprochando al mundo, nosotros luego podríamos ser los que lo ejecutamos. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Lo cierto es que la Biblia sí habla de esto. Y la Biblia, como estuvimos viendo, hay un libro interesante. Me dijeron los muchachos que cada vez que hablara de este libro sugiriéramos incluso la portada de nuestro video. Alguien me escribió diciendo: hermano, me gustaría que pusieran la carátula de los libros que usted recomienda. Gloria a Dios, me trajo mucha alegría saber que hay gente que está leyendo por recomendación, ¿no? Y esto, hacer de una comunidad lectora, ya veremos el valor que tiene la cultura y la educación en términos del desarrollo nacional. Ya lo vamos a ver ahorita cuando nos encontremos con el episodio donde Saúl y Jonatán eran las únicas dos personas que tenían espadas en Israel porque ellos no sabían hacerlas. Y vamos a ver cómo la desventaja educativa y tecnológica tuvo un elevadísimo costo para el pueblo de Israel y lo tiene para nuestra economía también. Ya lo vamos a ver. Lo interesante de esto es que, haciendo mención de Hannah Arendt, en este caso, y de su planteamiento, los totalitarismos, nos encontramos ante una universal condición de deterioro humano. No es solamente una experiencia judía, no es solamente una experiencia propia del mundo alemán. Lo que la historia nos demostró es que quizás el pueblo más culto que tuvo Europa en el siglo XX era Alemania, y justamente fue el pueblo en el que incurrió en los peores excesos, al punto de poner en quiebre y en crisis a todo el proyecto logoteórico occidental. Esto fue una de las grandes, inquietantes reflexiones críticas que la escuela de Frankfurt, con Adorno, con Horkheimer y con Jürgen Habermas, nos adelantaría. Estamos ante el quiebre de un proyecto histórico, a pesar de que ellos quieren rehabilitarlo, porque hemos demostrado de que nuestras competencias tecnocientíficas, lejos de promover emancipación, lejos de promover desarrollo humano, social, espiritual, nos encontramos ante la capacidad inédita de poder destruir el planeta 10 veces. Tenemos competencias científicas, pero no espirituales. Tenemos capacidad tecnocientífica para destruir y manipular el mundo, pero no tenemos capacidad para la gestión de nuestras emociones, para la gestión de nuestras crisis existenciales y mucho menos para la vida espiritual. Así que nos encontramos ante una interesantísima e inquietante reflexión. Lo cierto es que estamos ante un episodio de la vida de Israel en donde muchos de los aspectos que nosotros hemos considerado no son objeto de debate por parte de la fe, hemos podido demostrar que sí lo es. El libro al que yo les hacía mención y que hace un momento les mencionaba, yo recomiendo altamente, y me gustaría que lo pusiéramos luego en el video acá, es el libro de Axel Kaiser, El economista callejero. Si algunos de nosotros estudiáramos un poquito más economía, tuviéramos planteamientos políticos muy distintos. De hecho, creo que algunos tenemos algunas ideas políticas, es porque no tenemos ni idea de cómo es el comportamiento de las realidades económicas. La mayor parte de los problemas políticos, en última instancia, tienen un origen o una crisis o un entramado en el desconocimiento de la auténtica dinámica de la economía. Esto es motivo para otro estudio. Cuando lleguemos al sitio de Samaria, en el caso de Eliseo, y vamos a ver cómo los costos y los precios bajaban conforme a una dinámica de mercado que claramente la economía de mercado nos enseña. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante que la Biblia nos está hablando de esto, ¿vale? ¿No les resulta interesante? Y algunos de nuestros vaticinios dando golpes a los aires es porque no hemos leído la Biblia. Y no nos hemos dado cuenta que, a pesar de que repudiamos a la ideología de género, votamos por los que amparan y promueven esa ideología. Pegamos el grito al cielo aquí en la iglesia: ay, Dios mío, me le están enseñando al hijo pornografía en kinder. Porque están enseñando pornografía en kinder, ¿sabía usted eso?
Ya son explícitas imágenes pornográficas a las que está sujeto un niño en edad preescolar, cosa que ningún niño debería estar expuesto a estas realidades, pero ya conocemos el poder de estas grandes élites transnacionales, del Foro de Davos, de la Agenda 2030, y cómo cada uno de sus dogmas ha encontrado alguna expresión en nuestros pueblos, entre otras cosas porque muchos de nuestros líderes son capaces de vender a su propia madre por razones económicas. No les interesa en lo menos nuestros niños. Lo importante es preservar el poder, como ya lo veremos, lo hizo Saúl. Lo importante es el poder. Ya veremos hasta qué punto el corazón del hombre puede llegar a niveles inauditos para poder ostentar y mantenerse en el poder. Ya lo veremos con Saúl. Pero es interesante observar que la Biblia sí habla de esto. Quizás le hemos pasado por encima muchas de estas reflexiones, pero tenemos a un Dios hablando y nos puede de forma arquetípica, de manera tipológica, simbólica, nos está dejando un bosquejo de los grandes metarrelatos discursivos que se entraman detrás del poder. Esto es interesantísimo. A mí particularmente como investigador social, más que como pastor y en este caso como estudiante de estas cosas, me resulta fascinante. Esto yo no lo veo en el Corán, esto yo no lo veo en el Bhagavad Gita, ni en el Popol Vuh. Todo lo dice, es la eternal palabra de nuestro Dios. Se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero esta palabra va a permanecer para siempre. Y seguiremos errando el blanco si no la escuchamos. Bien, capítulo 13 de Primera de Samuel, téngalo allí abierto. Y la semana pasada estuvimos viendo el costo de apresurarnos en la toma de decisiones y el costo de tomar de forma irreflexiva y poco espiritual elecciones y decisiones trascendentales en nuestra vida. Vamos a verla. Si usted recuerda, después de un año de reinado y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, capítulo 13, verso 2, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Salieron en campaña militar. Después de todo eso era lo que el pueblo había pedido. Ya vimos las reticencias y la resistencia que Dios había brindado a gran parte de la solicitud que el pueblo adelantó del nombramiento de un rey. El pueblo había dicho, no nos gusta mucho el término teocracia, no nos gusta mucho la idea de una gestión divina a través de un juez, de un caudillo, de un líder espiritual. No, preferimos un rey, queremos la formalidad del Estado, queremos tener los mismos protocolos que el resto del mundo gentil adelanta. No nos podemos quedar atrás, no nos puede dejar el tren del progreso, no nos puede dejar gran parte pues del desarrollo social y cultural, nos está dando la espalda, nos están viendo por el retrovisor de la historia, porque nosotros no estamos haciendo lo mismo que el resto de los pueblos. Y decía Leopoldo Sea, este es uno de los grandes dramas de Latinoamérica, ¿sabe? Leopoldo Sea, en un libro muy sugerente, El culturalista mexicano, decía que uno de los grandes quebrantos de la Latinoamérica es la permanente evasión de su mismidad histórica. No queremos ser quienes somos. Yo no quiero ser negro, no quiero ser indígena, no quiero ser mestizo, yo no me veo como un exótico, yo necesito copiar modelos foráneos para poder vivir de una manera quizás mucho más ostentosa y exitosa. Y Leopoldo Sea decía que este gran drama de querer evadir nuestra mismidad histórica nos lleva a nuevos ejercicios neocoloniales. ¿Por qué? Porque al tú no querer ser quien eres, vas a tener que imitar modelos distintos a tu propia mismidad. Por ejemplo, a mí me encanta la Navidad. ¿A quién no le gusta la Navidad? Ese para mí es el mejor momento del año. Yo me acuesto temprano para que amanezca rápido y que llegue rápido el 24, el 31, además de cómo uno come.
por el amor de Cristo, que es sabroso. Y se come sabroso, se comparte maravilloso. Yo las infancias, las navidades que yo, en el estado Zulia, en Maracaibo, somos muy festivos en la Navidad. Se alumbra todo, suena la gaita desde octubre, desde septiembre ya están sonando los gaiteros y hay festividad, un clima muy fiestero, muy alegre. Nuestra festividad es muy alegre, pero yo recuerdo que en mi infancia, además de estar llena de todas esas imágenes de alegría, de festividad, recuerdo que la televisión venezolana comprometía ese tiempo para hablarnos de cómo nació Jesús, de historias bíblicas. ¿Se acuerdan? Era fascinante ver que estábamos saturados de información del advenimiento del Mesías. Pues ahora la iglesia no quiere hablar de que Jesús nació. Ahora la Navidad es pecado. Claro que no nació el 25 de diciembre. Mi mamá tampoco nació el Día de las Madres. Pero mientras yo la pueda honrar el Día de las Madres en agosto, y si me dicen que hay que hablar varias veces en Navidad del año, y de hecho eso es lo que hago todos los domingos, hablar de que el Rey de Gloria vino, nació, murió y resucitó, y damos gloria y honra a su precioso nombre, no solamente el 25 de diciembre, pero si me dan una excusa para decirle al mundo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, yo festejaría todo el año Navidad. Para decirle al mundo que el Rey de Gloria vino y fuera de él nada podéis hacer. Ahora el empeño de la iglesia, siendo funcional al ejercicio progresista de encontrarnos ante una sociedad postcristiana. No hablen de Cristo ni de su nacimiento. Eso es pagano. Pagana es tu resistencia y tu presunta. Puedo entender los escrúpulos, porque históricamente es verdad que Constantino incurrió en algunos excesos de resemantización cultural. Con el tema, este calembe está sonando mucho. Lo cierto es que no podemos negar eso, pero si usted me brinda a mí una ocasión de yo poder dar testimonio de Jesús en el Areópago, como lo hizo Pablo, citando a poetas paganos, qué poca versatilidad y qué poca sabiduría, qué poca valentía, qué poca pertinencia hemos tenido de poder ser creativos, de poder ser sagaces para presentar un mensaje a una cultura que marcha de espalda a Dios. Pues me gustaría que el mundo celebre que Cristo, el Rey de Gloria, vivió, triunfó y volverá por su pueblo también. A su nombre sea la gloria. Con todo eso, usted le puede decir a muchos de estos que repiten solamente lo que el libro Babilonia, el misterio oculto, dijo, de manera reflexiva y dogmática, sin ver incluso, ellos no podrían nunca predicar en el Areópago de Atenas. Ese es el mismo tipo de personas que una vez me dijo y me pidieron, cuando estábamos en Maracaibo, mi esposa trabajaba en el centro comercial Ciudad Chinita, y una vez se acercó un hombre con una apariencia de muchísima piedad, porque la escritura habla de esa apariencia de piedad, ¿no? Muchacho, uno se siente inmundo al lado de esa gente, y me dice, hermano, yo le hablo y le exhorto delante de la presencia del Señor, con una bibliota así. Muchacho, metí aquí. Su esposa no puede seguir trabajando en un centro comercial que tenga por nombre un nombre de maldición como La Chinita. Y yo le dije, bueno, y no me podré mudar para Coro porque es Santa Ana de Coro. Y no me podré mudar para Churuguara porque la expresión original, la expresión indígena Churuguara, es cueva del diablo. Imagínense la incapacidad que tendré de caminar cuando yo tengo que caminar por calles, la María Leonza, la avenida María Leonza, con este afán de resemantización religiosa que adelantan algunos esfuerzos políticos. María Leonza es casi una prócer nacional. No es necesario. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vivamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Conociendo la verdad, usted se hace libre. Esos demonios
Esos ídolos en realidad no son nada. Ahora, el que está habituado a los demonios sí participa, y es otro debate el que se esconde detrás del problema de conciencia posteriormente. Pero más allá de esto, un ejemplo de cómo nosotros evadimos nuestra mismidad histórica y queremos imitar modelos foráneos, tiene que ver en nuestra Navidad con el arbolito. El arbolito no, ese arbolito, ese pino canadiense no lo tenemos aquí. Nosotros tenemos aquí el pino caribe y el pino lazo, que es el que se da en los Andes, que es una conífera muy distinta a la que se utilizan en el norte. Entonces todos vendemos y nos quedamos limpios por poner un árbol que ni siquiera nos es propio en nuestra región, y nosotros celebramos el nacimiento del Mesías copiando modelos foráneos y ejerciendo nuevos modelos neocoloniales. ¿Por qué no ponemos un cují y lo adornamos? Y tenemos cánticos y villancicos tan bonitos. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Y tenemos no una versión, porque nuestro Jesús es judío. Así haga crujir los dientes al mundo, de Israel vino la salvación y de Sión vendrá la legislación de las naciones. A su nombre sea la gloria. Pero mire esto. Lo interesante es que hay tantas cosas que nosotros imitamos, y si a usted le gusta el arbolito, Andreina me dice, te volviste loco, yo no voy a poner un cují en la casa. Son elucubraciones, ese es el riesgo de casarse con un filósofo. Yo sé que no me va a hacer caso y va a poner el arbolito, y ustedes dirán, se volvió loco el pastor, o en Calembe un cují. ¿Y cómo ponemos un cují en la casa? Bueno, esto es una tontería lo que estoy diciendo yo, pero es un ejemplo de cómo nosotros, no queriendo ser quienes somos, podemos copiar modelos enajenantes. Le pasó a Israel queriendo imitar la monarquía foránea. Y dijeron, queremos un rey. Ya vimos las consecuencias, y creo que este es un documento. Oye, la Biblia, mis queridos hermanos, a los estudiantes universitarios, a los estudiantes de sociología, de economía, de politología, de derecho, de filosofía, de antropología, de etnografía, los estudiantes de ciencias humanas y sociales, y son cristianos, mis queridos hermanos, como diría Spurgeon, usted visite todos los libros que puede encontrar en una biblioteca, pero viva en este libro, visite los demás libros, pero usted tiene que hacer este libro de cabecera. Qué maravilloso es descubrir que Samuel criticó el modelo estatista 3000 años antes de este día. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta de todo lo que encubre el modelo de Estado en la última mitad del siglo XIX, con la Escuela Liberal Austríaca. Es interesante ver cómo la Biblia adelanta con creces investigaciones que creen hoy la gente que está descubriendo la rueda, y ya tenía varios milenios, no varios siglos, varios milenios, advirtiéndonos de los riesgos de la concentración del poder en el Estado. Saúl nos viene a dar un ejemplo de lo que no debemos hacer cuando nosotros estamos en crisis. Y cuando el liderazgo tiene que afrontar desafíos donde se encuentre en soledad, donde se encuentre ante circunstancias que pueden desafiar sus propias fuerzas, Saúl se encontró en un aprieto, y fue que movilizó un ejército. Si ustedes suman la cantidad de personas, 3000 de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán. La mayoría se fue con Saúl. Saúl dijo, yo soy un hombre que el pueblo pidió y al pueblo me debo. Al pueblo me debo. Creo que estamos ante el primer populista descrito en las Escrituras, ante el primer sujeto preocupadísimo por la opinión del pueblo y, entre otras cosas, por la popularidad que él podría tener. Ya vamos a ver que la decadencia política y moral de Saúl tuvo que ver con su compromiso con la imagen que el pueblo tenía de él.
el esfuerzo inusitado que él tuvo, necesito con todo mi corazón ganarme el favor del pueblo porque él es el que me tiene en el poder. Se olvidó que el que lo llamó fue Dios y estaba más preocupado por la opinión de las masas que por la opinión de Dios mismo. Vamos a ver qué tan importante es para un líder la soledad y encontrarte en momentos donde no puedes defenderte, encontrarte en momentos donde se ve comprometida tu capacidad para poder resolver problemas, incluso de poder aglutinar voluntades. ¿Cómo lidia el líder con la soledad? Es un tema que vamos a ver a continuación. Se fueron a movilizarse en una campaña militar contra los filisteos. Después de todo, para eso me contrataron, para eso solicitaron un rey. Necesitaban un caudillo, pues aquí está el tipo. Es el hombre más apuesto, es el tipo más atlético, es el hombre más alto de todo Israel. De los hombros para arriba no había otro igual a él. Sus competencias militares, increíbles. Sus destrezas sociales, pues nada más y nada menos que es la unción de Pablo, el cuerpo de Estalón y la cara de Brad Pitt. Esa es la que muchas solteras están orando. Saúl era la oración de muchas solteras. Y él estaba ahora probando las mieles del poder, probando lo atractivo de la fama, dándose cuenta, oye, qué bonito es que te quiera todo el mundo. Qué atractivo es sentirse respaldado por la mayoría. Pero ahora viene, después de 2 años de gestión, un proceso de deterioro. Entonces los filisteos se juntaron, verso 5, para pelear con Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron a acamparon en Mixmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, interesante ese paréntesis, estamos hablando de 30,000 carros, náguara mi hermano, 30,000 carros, estamos hablando de que Saúl apenas tenía el 10% del ejército que disponía solamente en carros los filisteos. Hay tecnología de guerra, hay armamento militar poderoso, hay competencias, destrezas militares mucho mayores que las nuestras. Y Saúl empezó a inquietarse, quizás estoy en las puertas de mi peor fracaso. Voy a dar pena por haber tomado decisiones equivocadas. Me voy a encontrar ante la onerosa carga de tener que pedir disculpas públicamente por una mala decisión. Y Saúl dijo, el pueblo está en aprietos, ahora yo estoy peor todavía porque yo lo traje aquí. Va a pesar sobre mis hombros la responsabilidad de este fracaso. Esto a un líder, por supuesto, le inquieta y le quita el sueño. Al punto que Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler bombardeó Londres y todavía los aliados, no había llegado Pearl Harbor, ni había llegado el episodio donde los Estados Unidos se suman al esfuerzo de los aliados para hacerle frente, ni tampoco Rusia, para hacerle frente en este caso al ejército nazi. Londres se encontró y Churchill se encontró en la difícil situación de tener que hacer. ¿Será que corremos la arruga? Estoy en soledad. Y este hombre tomó una determinación y dijo, bueno, vamos a defender la isla con la vida. Vamos a defender esta isla con la vida y vamos a tener que hacer frente en soledad. Porque hasta ahora nosotros no hemos preferido la ignominia que la guerra. Ahora tenemos 2 cosas, la guerra y la ignominia también. Queriendo correr la arruga, ahora tengo las 2 cosas. Lo que no quería, ahora lo tengo casi el doble. Me dijo, estoy en soledad y ahora me voy a encontrar con la onerosa carga. Este hombre dormía solamente 4 horas al día, según el testimonio de sus biógrafos. ¿Tú sabes qué es dormir 4 horas al día?
es bastante difícil. Es bastante difícil. Y yo lo digo a manera de título personal. Es un problema serio no poder dormir las 7, 8 horas que recomiendan. Pero es que yo me imagino que alguien que tiene sobre sus hombros semejante responsabilidad de dirección pública, si tiene cierto nivel de vergüenza y de amor propio, debe sentir preocupación. Oye, mis decisiones están comprometiendo al pueblo. Y esto de alguna manera le pasó a Saúl y empezó a inquietarse. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Lo interesante es que Samuel le dijo, no dejo un paso hasta que yo no llegue. No puedes tomar una decisión tan trascendental como ir a la guerra sin consultar a Jehová. No des un paso si Jehová no va contigo. Y esa fue la decisión que Moisés le había recomendado al pueblo. Yo no voy a dar un paso si tu gloria no va conmigo, yo tampoco marcharé. Es la decisión de los auténticos hombres de Dios. Lo interesante es que como Saúl se debía al pueblo y no a Dios, en su fuero interno, él pensaba que se debía más a la gente que a Dios mismo. Dijo, se está demorando Samuel mucho. Ya no puedo seguir esperando por Dios. ¿Hasta cuándo voy a esperar por Dios? Yo voy a empezar a tomar acciones y voy a leer no la Biblia, sino el refrán popular que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice Cantinflas, capítulo 4, verso 3. O segunda de Soberbios, capítulo 15, verso 2. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces dijo, no, yo voy a hacer el trabajo de Samuel. Y voy a ofrecer sacrificio y la ofrenda ante Dios. Traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto Saúl. Miren cómo el poder ya trascendió los límites propios de su injerencia y dijo, aquí les dijo el Señor, es que esta gente después que les das poder van a querer usurpar otros espacios. Se dan cuenta que el corazón del hombre es corrupto. No respetó la división de poderes y trascendió los límites, en este caso del juez que era Samuel, y empezó a tomar decisiones que no le correspondían a él. Es interesante que la Biblia hable tan claro y hay que ver cómo llevamos golpes por no escucharla. Dijo, violentaste un principio de autonomía y ahora tráigame el holocausto y las ofrendas, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Llegó Samuel en ese momento, cuando él había terminado de ofrecer, llegó en el momento exacto. Y esto nos enseña algo interesante, mis queridos hermanos. Dios no llega tarde nunca. Dios no debemos tener por tardanza ni por demora el que Él no haya llegado todavía, porque hay la promesa de su advenimiento, decía Pedro, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo de Dios, eso que retóricamente muchos dicen es un tiempo perfecto, no se equivoca el imaginario popular en afirmarlo así. Claro que es perfecto el tiempo y Dios no llega tarde ni llega temprano. Dios llega en el momento exacto que tiene que llegar. Y es en el momento oportuno. Nuestro trabajo en última instancia como liderazgo no es tomarle el pulso a lo que la gente quiere. No es tomarle el pulso a lo que yo quiero. La habilidad en última instancia de liderazgo es tomarle el pulso a la voz de Dios y decir, Señor, yo tengo una agenda distinta a la tuya, pero no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Su nombre sea la gloria. Qué importante es morir en ese altar. Es interesante, no obedeciste, pero ofreciste sacrificios. Ofreciste espectáculos litúrgicos, pero no ofreciste obediencia. Y ya veremos que es una reiterada experiencia de transgresión en Saúl. Más adelante, esto le cuesta el reino, de hecho. Como no obedezco, no me queda más remedio que decorar el templo. Como no obedezco, no me queda mejor que hacer un show,
para satisfacer las expectativas de las masas. El empaque por el contenido, las formas por el fondo. Vamos a quedarnos con el accidente y no con lo necesario, con la contingencia y no con lo esencial. El gran drama de Saúl fue comprometer la dimensión ética para satisfacer las expectativas públicas. En este caso yo creo que los grandes líderes, que son un referente en nuestra conducta moral, espiritual, política y social, siempre fueron hombres muy solitarios y que tuvieron un férreo carácter de no importarle para nada la opinión de las masas. Estaban pensando en lo correcto, no en lo que la gente se supone les pedía. Es interesante observar que Martin Luther King nos lo recordó en este momento: encontrarte solo, las autoridades dándote la espalda, el país en abierta rebelión a tu programa social de reivindicación de los derechos civiles. Te estás quedando solo, ese no es el camino. Vas a tener que negociar, vas a tener que ver cómo dejar los baños de este lado para esta gente. No, es que también somos gente, ¿por qué me tienen que tratar como un animal? Y Martin Luther King les dijo: yo no puedo hacerme el Estado ni tampoco desentenderme, porque este es un problema del Estado también, el que ustedes nos traten como si fuéramos animales, que hay un bebedero para blanco y uno para negro, un baño para blanco y un baño. Es que no somos gente. Ustedes no pueden seguir pisoteando nuestra dignidad en nombre del Estado. ¿Te va a costar la vida? Pues peor para ellos. Y esta es la conclusión maravillosa, y creo que citando a Spurgeon, Martin Luther King le dijo a la historia: Dios y yo somos mayoría. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es tener un auditorio de una sola persona. Qué bueno es que cuando uno predica algo y uno ve una cara arrugada por acá y ve una sonrisa por acá, dice: si lo digo es porque veo más sonrisas. Y no lo digo porque veo caras arrugadas. No. ¿Cuál es el rostro del Señor en el momento que tú hablas? Hay sonrisa en el rostro de Dios, independientemente de la respuesta social o pública. En este aspecto, Philip Yancey nos recordaba: debemos ser expositores con un único auditorio, Cristo Jesús. Y usted deje caer el peso de la palabra de Dios y que la gente después se arregle con eso. Pero vamos a tener que volver a aquellos hombres extraordinarios. Oye, a mí me trae una fascinante pero extraordinaria experiencia en el caso del profeta Micaías, cuando el rey Acab le dijo: oye, aquí hay un profeta, pero ese tipo cada vez que predica no tiene nada bueno que decirme. Pero ¿cómo te van a decir, pedazo de calembe, algo bueno si tú eres el peor rey que ha transitado por Israel? Tu mujer mató a un sujeto para quitarle las tierras, porque te enamoraste de esas tierras y buscaste a dos personas que incurrieran en la transgresión de la simulación de hechos punibles para darle sentencia de muerte y quedarte con su propiedad. Ustedes han llenado de idolatría todo Israel. Y tenía 400 aduladores Acab de los profetas de Baal, diciendo, de los profetas de Baal no, de los profetas de Jehová. Los de Baal eran otros, pero los que afirmaban seguir a Jehová le decían: rey, te va a ir bien, vas a ir para la guerra, vas a triunfar, decláralo, decrétalo, eso es lo que te espera. Y Micaías le dijo, lo mandaron a buscar y le dijeron: chico, a vos no te quiere escuchar nadie porque vos sos inflexible, vas a tener que moderar un poquito más lo que el Señor está diciendo, matizalo con algunos arreglos, te vas a meter en problemas. Está el rey y está Josafat del otro lado, el rey de Judá está del otro lado, te vas a meter en un problema de proporciones épicas por estar hablando lo que el Señor dice.
Y Micaías dijo, mire cómo lo dijo: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Spurgeon decía que las naciones no pueden cambiar hasta que no existan hombres dispuestos a morir por ellas. Dificulto que el estado de nuestros pueblos y el estado de nuestras naciones pueda tener una realidad distinta a de no ser que existan hombres dispuestos a morir por ella. Tenemos mucho miedo a perder privilegios, pero estos hombres no lo tenían. El mayor privilegio y tesoro de estos hombres era la comunión íntima que tenían con el Señor. Y ellos decían: yo no puedo ver interrumpida mi comunión por razones de cobardía. Y lo que Él me diga que yo diga, eso lo diré. Si hasta un perro ladra cuando su amo es amenazado, yo sería un cobarde si no defiendo la palabra de mi Dios cuando se ve que se es objeto de vituperio. Si hasta los perros defienden a su amo, vas a guardar silencio ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque le tienes más miedo a la espada que en este caso al Señor de la historia. Y aquí sucedió algo interesante. El profeta Micaías dijo lo que tenía que decir y sucedió lo que Dios dijo. Los hombres de Dios le temen a Dios para después no temerle a más nada. Esto es lo importante de cultivar una saludable concepción de la soberanía de Dios en tiempos de paz. Cuando usted puede entender quién es el que realmente está conduciendo los hilos de la historia. ¿Quién es el poder detrás del poder? Ahorita nosotros adelantamos esfuerzos por interpretar quién está detrás del foro de Davos, quiénes están detrás del foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de la agenda globalista, de las grandes del Deep State norteamericano. Vimos cómo se acaba de salvar el candidato republicano de manera providencial y muchos empezamos a especular quién está manipulando los hilos detrás del poder. De que existen factores de poder detrás del poder es más que evidente. Es más que evidente aquello que Noam Chomsky llamaba la tiranía empresarial que obra sin ningún tipo de restricción pública. Hay lo que se conoce como un modelo metacapitalista que está gobernando el mundo. Desde el capital se nos está brindando una forma de ejercer el poder, pero nos encontramos ante un modelo estatista que también podría ser interpretado una tiranía estatal que obra sin ningún tipo de restricción pública. El problema es que está uno sentado sobre todo el resto de la gente. Y la inquietante pregunta del que es afligido, del que tiene inquietudes sociales, personales, aquel que entendió que muchas decisiones de las grandes élites están afectando aún a su familia. ¿Cómo podemos entender entonces esto? Lo interesante es que el que realmente está gobernando los hilos de la historia es el Señor. El Rey soberano de la historia incluso utilizará malos gobernantes para propósitos providenciales. Nos lo está dejando claro Samuel y Saúl. Y esto vino y le dijo Samuel, le dijo: mira, tomaste una decisión equivocada por temor. Le tuviste más temor a la opinión pública que a lo que Dios pensaba de ti. Yo te dije, no hagas nada hasta que yo no llegue. Se complace tanto Jehová en el sacrificio. Le dieron otra orden a Samuel, y esta orden era interesante porque en el capítulo 15, si ustedes brincan dos capítulos más adelante, van a encontrarse que le dijo Samuel: tenemos una encomienda que darte. Ya fracasaste con los filisteos, ya se te exhortó, te dije que el Señor se iba a buscar uno mejor que tú. Tu única preocupación era que yo te hiciera quedar bien ante los ancianos del pueblo. Lo único que te afectaba era tu popularidad, tu fama,
no tu auténtica comunión con Dios. Lo que te preocupaba era lo que dijeran de ti, no lo que realmente tú tenías que cultivar en privado con Dios. Eso, de alguna manera, es una característica del que está en el poder. Y ahora le toca una nueva experiencia y le dicen, tienes que aniquilar a un pueblo, y en este caso es el pueblo de Amalek. Y vas a hacer lo siguiente: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apeades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Difícil solicitud. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado ante cosas difíciles de cumplir que Dios les ha pedido? Mire, mi hermano, yo creo que matar a una gente es más fácil que pedir perdón. El ego es cosa seria. Y quizás el imperativo ético del Nuevo Testamento no es matar gente, es matar el yo y mis propios deseos, mis propias agendas. La gran transgresión de la cultura contemporánea es haber elevado el yo a un nivel de divinidad. Es hacer de mis deseos la norma de la fe. Es hacer de mis experiencias, de mis apetencias, de mi experiencia subjetiva, el tribunal de la historia. Es porque a mí me gusta, es por lo que digo yo, es porque esto es lo que yo siento. ¿Quién te dijo que porque tú sientas, tú pienses o a ti te gusta, es justo? Lo interesante es que hay una norma objetiva. Más allá de tus gustos o disgustos, hay la objetividad de un testimonio que va a evaluar si realmente tu deseo se corresponde con la objetiva justicia. No se puede elaborar la idea, es que mi experiencia, es que esto es lo que yo siento. Ese tribunal subjetivo es infalible desde una perspectiva filosófica, porque después de todo, ¿cómo yo puedo desmentir lo que tú estás sintiendo? Pero esta palabra es como espada de doble filo y te ayuda a discernir, a partir el alma del espíritu y a evaluar qué se esconde detrás en las intenciones de tu corazón. Te vas a encontrar ante realidades. Oye, esto que Dios me está pidiendo es demasiado difícil. Yo no puedo matar a este muchacho de mi corazón, este niño interno, este Peter Pan, no lo puedo matar yo. Este Peter Pan que tiene temor al compromiso, que tiene temor a la responsabilidad, que evade la convocatoria, el compromiso, no lo puedo matar porque después de todo me hace quedar muy mal cumplir la voz de Dios. ¿No ha escuchado usted personas que dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho? Naguará, deberías arrepentirte. Yo tengo una opinión muy distinta. Yo estoy arrepentido de todo lo que he hecho. Y ojalá yo fuera el muchacho que el Evangelio dice, solamente te falta una cosa para ser perfecto. Yo dije, Naguará, tú sabes, yo diera lo que sea por escuchar eso de mi Señor. Solamente te falta una cosa. A mí me faltan 1.000.000 de cosas para ser como el Señor. Hay mucho de qué arrepentirse, hermano. Hay mucho que transformar y que cambiar en nuestras vidas, evidentemente. No hay nada de qué jactarse, por el contrario, hay mucho que agradecer, sí. Pero nada de qué jactarse. Por eso la justicia propia es desafiada y es estrujado nuestro ego. Estos pueblos que usted se puede sentir inquieto, hay un problema ético en esta solicitud. ¿Por qué Dios manda a matar a un niño? Pero si usted lee el capítulo 18 del libro de Levítico, luego ahí le van a explicar que estos pueblos, la tierra los vomitaba. Ya no los podía soportar ni la misma naturaleza, soportar el tránsito de esta gente. La misma tierra quería vomitar a sus habitantes. Eran repudiables. ¿Y saben cuáles eran las prácticas que ellos practicaban? Las que el progresismo contemporáneo adelanta como agenda política. La sodomía,
matar a niños en altares idolátricos, en el rey de las moscas, que era el Baal Zebú. Ese Baal Zebú, el señor de las moscas, ¿saben por qué lo llamaban el señor de las moscas? Ese ídolo abominable, amonita, moabita, que por penetración, por querer imitarlo de afuera, los de Israel se trajeron ese muñeco para adentro y dijeron, vamos a ser igual que estos pueblos. Ese es un culto mucho más atractivo. Ante la solemnidad de Israel, de un sacerdote que con toda reverencia presentaba ofrendas diariamente ante el Señor y una vez al año un sacrificio por expiación, el culto de Baal era un culto pornográfico. Es interesante los paralelismos del contexto cultural de la monarquía hebrea con la cultura contemporánea woke. ¿Qué tenían ellos? El sacerdote de Baal tenía relaciones sexuales con las sacerdotisas a la vista del pueblo. Y esto era con el propósito de estimular el encuentro sexual entre los dioses para promover la fecundidad del pueblo. Usted puede imaginarse un teatro pornográfico gratuito. Pues el pueblo iba a averiguar y se quedaba atrapado allí. Es la misma cultura que Satanás está promoviendo a través de los medios. Tenemos una cultura pansexualista pornográfica, donde ya la hemos normalizado, donde el consumo de la pornografía se ha convertido en la estrategia de Satanás para llevarte a las arenas de la cultura, en este caso de un pueblo a la que luego la misma tierra querrá vomitar a sus propios habitantes. Bueno, ya había la pornografía, se había instituido la sodomía. Hoy tenemos la ideología de género como uno de los puntos a seguir del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo no tuvo ningún tipo de reparos en decir que tenemos que desmitologizar el texto bíblico, el púlpito evangélico. Tenemos que desarraigarlo de estos aspectos conservadores y tenemos que hablar de la diversidad, de la diferencia, de la contingencia como un valor necesario. No podemos seguir utilizando el cristianismo como un instrumento de odio, como un instrumento para adelantar cultura de odio, hablando del infierno, hablando de la condenación. Es interesante que tenemos en el culto de Baal, al que luego Israel se siente seducido y al que este pueblo de Amalek había incurrido, que hasta la tierra quería vomitarlos. Dios da la orden, me los aniquilas a todos. Hermanos, hay pueblos que llegan al colmo la ira de Jehová. Y eso lo enseña la Biblia. No es injusta la solicitud de Dios. Lo que sucede es que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita nuestro corazón. Cultura pornográfica. Metieron el muñeco de Baal, que más o menos tenía esta altura, tenía unos brazos así, en algunas de sus imágenes, estaba con los brazos extendidos, quemaban una hoguera en la base del ídolo de bronce, lo hacían de bronce, hacían una hoguera gigantesca y el muñeco se ponía al rojo vivo. Y en los brazos extendidos de ese muñeco tiraban a los niños primogénitos como ofrenda a ese Dios. No sin antes el Baal de las moscas, el señor de las moscas, algunos de los sacerdotes, además de incurrir en sodomía, en prácticas homosexuales públicas y en la pornografía sagrada como instrumento de culto, también practicaban la caprofilia y defecaban en el rostro de ese ídolo como una ofrenda, y por eso estaba llena de moscas ese ídolo. Hoy tenemos solapada y encubiertamente esa cultura en el progresismo contemporáneo.
La ideología de género, las muertes infantiles, ustedes, pero no estamos sacrificando niños. No. ¿Sabe cuántos niños ha sacrificado el progresismo occidental desde los años 80 hasta nuestros días? 1.400 millones de niños han sido ofrecidos en el altar del progresismo contemporáneo. Hoy se ha matado a la población de China, equivalente a la población de China. Hemos tirado por las cloacas a nuestros niños. Esto lo dice la Biblia. Y los pueblos que abrazan estas prácticas indefectiblemente van a padecer, porque Dios es justo. Y Dios dijo, si tienen que enviarme los niños para acá, yo los recibo, porque ellos son míos. Pero de ahí no me dejes ni a los perros vivos, porque hasta ellos están contaminados. Fíjense cómo Dios ve lo que nosotros vemos normal. Se pasó Dios, se exageró Dios. No, Dios no exageró. Tú no has entendido a Dios. Él es santo 3 veces. Todos los atributos se mencionan una vez. Pero cuando queremos hablar de la santidad de Dios, no te queda más remedio que hacer una reiteración enfática. No hay palabras para traducir cómo le molesta a Dios nuestra conducta. Él es santo, 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 impoluto, incorruptible. Él es un Dios que no puede tolerar en manera alguna lo que aquí con indulgencia se está practicando. Y dijo, ustedes quieren vivir se van a quedar sin tierra y los voy a mandar al exilio como esclavos. Les estoy expoliando lo que le pasó a Israel por haberse detenido a practicar lo que otros pueblos estaban haciendo, lo que otras realidades vieron. La iglesia no tiene que mirar al mundo ni a sus apetencias. La iglesia no tiene que estar mirando los atractivos estructuras para llamar a las masas. La iglesia no tiene que matrimoniar homosexuales para garantizar flujos de caja o para mantener llenos auditorios. La iglesia tiene que llenarse de la presencia de aquel que nos convence de justicia, de juicio, de verdad. Aquel que nos guía a toda verdad, aquel que nos guía a toda justicia. Llenarnos de su presencia y permitir que esa gracia por demás inmerecida sea el instrumento para llamar a nuevas generaciones. Qué interesante ver que Saúl empezó y abrió una caja de Pandora. Me preocupa más lo que pide la gente que lo que pide Dios. Yo les conté a ustedes la semana pasada que antes de aquí construir, este era el basurero del sector. Este era el basurero del sector, este terreno. Cuando a mí me traen, yo llegué en el 2005 y llegué a pastorear acá un 16 de octubre, un 15 de agosto, perdón, del 2005 llegué yo como pastor. Flaquito. 3.500 arepas antes del COVID. De alguna manera, gloria al Señor, me consigo con una tremenda situación. Me dicen los hermanos, tenemos que construir en el terreno o si no, el aporte que nos brindó el gobernador nos lo van a quitar. Un pequeño aporte para poder empezar algo. Pero tenemos un desafío. Aquí funcionaba la escuela de música Elías David Curiel. En la vaguada del 2000 se cayó esto, cuando lo de Vargas, se cayó la casa. Esto eran cerros, hermano. Aquí sacamos más de 30 camiones de basura y de escombro. Esto era impresionante. Matas, perros muertos. Aquí, según el comentario de muchos vecinos, era donde se drogaban. Había muchos malandros aquí se refugiaban. Un terreno amplio y bien escondido, sin iluminación. Era un problema para los vecinos. Lo cierto es que cuando estamos en esa diatriba, la iglesia dijo algo interesante. Dijo, bueno, aquí todo se decide democráticamente. Y nosotros no estamos de acuerdo en que se construya en esa iglesia.
y decían todos una razón: no hay recursos económicos para construir ni para pagar lo que tenemos que comprar en ese terreno. Y era verdad. Aquí estábamos más limpios que una conciencia de santo. Limpios. No había nada, al contrario, era una iglesia que parecía más una célula que una iglesia. Funcionábamos en la calle Garcés, en un garaje chiquitico que cabían 50 sillas nada más. Hubo un culto de oración donde estaba yo predicando y Andreina estaba en el frente. Y yo era diaconizo, era predicador, era vigilante, pasé para el frente. Bueno, hermano, estemos de pie y adoremos al Señor. Y se paró mi esposa y ella estaba ahí. Ahora recogemos las ofrendas y pasé yo y le recogí los diezmos a Andreina. Y estábamos nada más, a veces hubieron cultos así. Increíble, no había nada. Lo cierto es que habían estos pequeños recursos para empezar, pero no para comprar el terreno. Lo cierto es que cuando se toma la decisión, vamos a tomar la decisión. ¿Quién está de acuerdo en que compremos y construyamos allá? Nadie levantó la mano. ¿Quiénes están de acuerdo en vender? Levantó la mano el 95% de la iglesia. Y yo dije, aquí hay un problema. Y yo me tengo que sumar al pueblo porque me da miedo lo que el pueblo diga, porque fue el pueblo el que a mí no me nombró el pueblo. Esto es lo importante de saber quién lo llamó a usted. Si Dios invita, Dios paga. Y el desafío del liderazgo espiritual es vivir como viendo al invisible. ¿Qué pasó en ese momento? Lo cierto es que había que hacerle caso a las mayorías por estatuto bautista. Hay que hacerle caso a la mayoría, la asamblea es soberana. Pero se levantó la hermana Lourdes y el hermano Ángel, yo se los conté la semana pasada, los dos se pusieron a llorar. La hermana Lourdes dijo, yo voy a beber agua, así como voy a hacer yo, para no llorar ahorita, por la locura que ustedes van a hacer. Y yo me quedo asombrado, recién llegado, escuchando esta diatriba, y la hermana Lourdes dijo, a mí el Señor me mostró y me habló, porque Dios habla, mi querido hermano. Yo tengo, miren, ustedes no tienen idea del aprecio que yo tengo por MacArthur, con su Hale Michelin, con muchos de los grandes expositores del mundo reformado contemporáneo, pero no comparto la idea de que los dones no tengan vigencia. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede hablar en lo particular, no en términos normativos y preceptivos, ya eso Dios lo hizo, pero en términos particulares y concretos, claro que Dios habla. Les voy a dar un ejemplo, antes de terminar el mío. Mi pastor en una ocasión estuvo ante un gran dilema donde tenía que tomar una decisión muy importante. No sabía qué hacer. Y era una decisión difícil. Hay cosas muy difíciles que uno no puede compartir con el pueblo, hermanos, porque no las pueden llevar. Hay cosas que usted tiene que trabajar en lo privado para cuidar el corazón de mucha gente. Y el pastor no sabía qué hacer con una circunstancia que él estaba viviendo y era una necesidad fundamental de la iglesia. Lo interesante es que le habían dejado un niño con parálisis cerebral severa, tan severa que se babeaba el niño. Estaba en una silla de ruedas, ladeadito así, con un hilo de saliva cayendo por su lado. A cada rato había que secarle la saliva porque el niño no podía hablar ni gesticular. Un grupo de misioneros puertorriqueños habían llegado a Maracaibo y le dejaron al pastor, le encantaban los niños, déjamelo aquí, lo tenía al lado en su oficina. Y el niño con una severa condición, los padres estaban predicando y él estaba en la oficina. Lo cierto es que me dice Robinson Velázquez y me dicen algunos de los que estaban allí, estábamos orando para que Dios nos diera dirección y cuando fue nuestra sorpresa, el niño con parálisis cerebral se paró de la silla y dijo, así te dice el Señor. Y así, y así, y así es lo que tienes que hacer. El niño se sentó, se dobló otra vez y empezó a salivar otra vez de nuevo. Y todo lo que el niño le dijo, el Señor lo cumplió. Dios habla. A su nombre sea la gloria.
Recuerdo una ocasión en la que Andreina estábamos en Mérida y me dijo, no podemos irnos de acá porque el Señor me dijo que va a haber un accidente en el bus donde vamos a viajar. 2 de la madrugada. Yo le dije, quédate dormida. Eso fue, comimos caraotas con paticas de cochino tarde. Quédate quieta, vámonos, yo no tengo cobre. ¿Cómo que no me voy? Yo me voy a pie para Coro. A las 3. Ay, no nos podemos ir, el Señor me está diciendo que no nos movamos. Me empezó a inquietar 2 veces la misma palabra. A las 5 de la mañana otra vez, el Señor me reitera que no nos vamos en el bus. Y yo me inquieté con lo que me dijo. Yo le dije, bueno, si esto es de Dios, me van a cambiar el pasaje para el miércoles y me van a dar 2 noches más acá, porque yo no tengo manera de quedarme aquí para pagar esto. 1 noche más por lo menos. No tengo. Si Dios dice esto, esto es de Dios. Si no, no. Vamos a desayunar cuando mi sorpresa es que la gerente del hotel me dijo, señor Isea, usted tiene 2 días más gratuitos en este hotel. ¿Cómo así? Se ha ganado, ¿los quiere disfrutar ahorita o después? Y yo le dije, no me caerán mal con tantas ganas, déjeme los 2 días aquí de una vez. ¿Cómo no? Yo me quedo con la boca abierta. Cuando de repente nos vamos y voy al terminal, si me cambian el pasaje, esto es más serio que un pésame. Llegué y apenas presenté, la misma de la taquilla me dijo, ¿necesita cambiar el boleto? Ni yo le había solicitado y ella misma, ¿hay problema? No, ningún problema, se va el miércoles. Me voy con mi boleto y me voy a disfrutar mis 2 días en el Hotel Tibisay de Mérida, casi nada. Un regalazo. Me voy, quedo con la inquietud. El día miércoles cuando estamos embarcándonos, le pregunto yo al chofer de la unidad, primo, ¿cuánto nos demoraremos en llegar a Coro? Este viaje es largo. Y me dijo, ahora es más largo. Le digo, ¿por qué? Porque tenemos que tomar la ruta del sur del lago. ¿Qué pasó? El día lunes, que era el día que nos íbamos a ir, la unidad que partió, le cayeron a tiros a la altura de la Lara Zulia, mataron al chofer y varios tiros le cayeron en las caras a los que iban en el bus. Murió el chofer y hay varios heridos de gravedad de los pasajeros. Cuando él dijo eso, yo entendí y seguiré entendiendo que Dios habla. Escuche esto. Otro ejemplo más. Hubo un sujeto al que quisimos mucho. Sus hijos iban en el colegio conmigo, en el mismo transporte. Era el mismo transporte, era José Toro, mi querido hermano, que así como un tío para todos nosotros. Él nos hacía el transporte para el colegio. Estudiamos donde mismo, los hijos de este señor, de este hermano y nosotros. Él publicó en el diario Panorama que venía un tsunami que iba a tragar a toda Maracaibo y al resto de la costa oriental del lago. Y pagó 2 páginas gigantescas del diario El Panorama para dar esta profecía, y toda la colectividad zuliana estaba inquieta por lo que este hombre había dicho. Lo cierto es que el hermano José Sacramento Cobos, el pastor de mi pastor, mi abuelo espiritual en todo caso, un hombre de Dios increíble, increíble. De este yo tengo más cuentos que después les echaré de ese extraordinario hombre. Para adelantarles uno, una vez llegó tarde a orar por un enfermo y se murió en el hospital universitario de Maracaibo. Oró por el enfermo y el enfermo, el Señor lo resucitó. Ese era José Sacramento Cobos. Dios lo usó muchísimo en esos aspectos. Solemne, un predicador impecable. Lo cierto es que él dijo desde el púlpito, ya bastante entrado de edad, dijo, hermanos, un hermano ha publicado por el diario estas palabras, diciendo de que un tsunami va a tragar a la ciudad de Maracaibo. Eso no es de Dios. Pues el hermano que había publicado estaba sentado al final de la iglesia y dijo, ¿cómo que no? Y se paró y se acomodó y se vino corriendo a desafiar así de enfrente al pastor y le dijo, si Jehová no habló a través de mí, que Jehová me mate. No terminó de decir me mate y cayó muerto. En pleno culto de oración. Y cayó seco.
el pastor Cobos dijo, tengamos misericordia y clamemos por él. Y oró por ese hombre y el Señor lo devolvió. Hermano, el Dios de este libro es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A su nombre sea la gloria. Esto no es retórica. Esto no es retórica. Como ya yo sé que ese Dios es vivo y alguien dijo que ese Dios habló, mi trabajo no era tomarle el pulso al deseo público. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Y recuerdo que el hermano Ángel, con su voz quebradiza por su ACV y por sus dificultades motoras y lingüísticas, me dijo, pastor, que construya el templo. Y esa palabra taladró mi corazón y mi mente. Y yo me eché de enemigo a la mayoría y dije, vamos a construir. Que no, que la gente pues busquen otro pastor, pero mientras yo sea el pastor, este lugar tiene su Señor. ¿De dónde vas a sacar para comprar ese terreno? ¿De dónde van a hacer para construir? Si Jehová invita, Dios paga. Para Jehová es poca cosa hacer con mucho o con poquito. El temor de Saúl es contrastado con la valentía de Jonatán, que vio un campamento a lo lejos y le dijo, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que están de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre, al pesimista Saúl, al populista Saúl. Y le dijo, y Saúl se hallaba al extremo de Gabas, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, él solo, pero solo no, estaba con el Señor mismo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Lo interesante es que la mayoría auténtica es cuando usted se acerca a Dios. Miren lo interesante, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Qué bueno es conseguirse con alguien que quiere ejecutar la voluntad de Dios contigo. Qué bueno es alguien que en lugar de poner tropiezo a los objetivos de Dios, te dice, el Señor lo dijo, hay una guarnición gigante esperando por allá. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos que torcer el derecho, no tenemos que manipular a la gente, no tenemos que refugiarnos en el temor de la opinión popular. Vamos a refugiarnos en la voluntad de Dios y que se cumpla su precepto y que Jehová haga bien lo que mejor le parezca con nosotros. Pues él tomó ocupación, venció a los filisteos y su valentía dio testimonio de cuál era la estatura de su fe. Saúl se adelantó a los procesos, tomó iniciativas y tomó decisiones desde el temor y desde la fama, desde la opinión pública, desde la popularidad. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué opinará de mí? Pues el apóstol Pablo nos enseña una interesante opinión de a mí que me importa de 500 miligramos. Aquí, a mí que me importa de 500 miligramos, Pablo se la dijo a los corintios, yo en poco tengo ser juzgado por tribunal humano. Ni tampoco yo soy el tribunal, porque yo tampoco me juzgo a mí mismo, sino que el que me juzga es Dios. Ese es el tribunal al que el cristiano con solemne advertencia entonces asiste. Y me decían, ¿y con qué vas a construir? Cuando llegó el momento, estaba toda la concurrencia ya planteada y desde el abogado del municipio hasta el alcalde dijeron, tenemos que darle ese terreno a la iglesia Alfa y Omega.
Y cuando yo llego con las credenciales de la iglesia para que la alcaldía dé la donación, estaba conmigo la presidenta del Ateneo de la ciudad y me dijo, ¿quién te ayudó a vos? Y yo en mi ignorancia, y es que me tenían que ayudar. Y ella dice, muchacho, yo tengo desde el gobierno de Luis Herrera Campín esperando que le donen el terreno al Ateneo. Vos tenés que ser un pesado. Y yo, Amundo, yo lo que soy es el hijo de Eva. El hijo de Eva, y yo no sé qué hago acá. Estoy con esta carpetica. Y dijo, debes tener mucho poder detrás de ti. Debe haber mucha. Yo, no, sí. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Casi nadie. Ella se ríe. Y cuando estamos firmando los documentos donde se le entrega a la iglesia la propiedad, ella y yo, había un error de transcripción en el documento de ella. Y dijo, vayan a acomodar esto rápido porque el alcalde hasta hoy firma. Y casi se queda el Ateneo sin la tenencia de su propiedad. Pero lo que el Señor me permitió ver es que hasta esos detalles el Señor los cuida cuando Él manda. Si Él invita, Él paga. No tengas temor en hacer lo que Dios te dijo. Lo que usted se tiene que garantizar es que es Dios quien se lo dijo. Que no es un deseo suyo. Que no es una apetencia privada y personal. No, es lo que el Señor dijo. No tomes malas decisiones por temor. No pienses que la popularidad desciende cuando obedeces a Dios en lugar de escuchar la opinión del pueblo y de la gente. Qué débil es un líder cuando el líder necesita solamente la afirmación pública. Hermanos, hay decisiones que usted tendrá que tomar y ponerse los pantalones muy difícilmente, con dolor en su corazón, y tomar decisiones en soledad. Qué difícil es en soledad liderizar. Mis queridos hermanos, y creo que el desafío más grande que tenemos como iglesia no es derrotar un pueblo, sino derrotar a nuestro yo. ¿Ha usted perdonado al ofensor? Yo creo que algunos de nosotros tendríamos más deseos de matar a una persona que de pedirle perdón a una persona. Es más fácil para la carne ofender, ejercer retaliación y descubrir detrás de una fachada de justicia un acto de carnalidad injustificada en el nuevo pacto, que es el rechazo en este caso a ofertar gracia. Lo escandaloso de la voluntad divina hoy quizás no es llegar a un pueblo y destruir todo lo que tiene y no te apeades de él, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En la ley esto estaba muy bien, pero en el nuevo pacto el objetivo militar es nuestro propio yo. Qué importante es poder vencer a ese gigante. Qué importante es poder vencer a ese hombre viejo que le ofrece resistencia a la voz y al precepto divino. Voy terminando con esto. Y Saúl no le hizo caso al Señor y dijo, yo voy a matar a todos menos al rey de los amalecitas y me voy a quedar con lo mejor de su ganado. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. A Dios, miren cómo interpreta el Señor nuestra cobardía. El Señor diría, pero es que en este caso
mi querido hermano, tu temor a poner por obra lo que Dios te encomendó no va a depender de tus fuerzas. Todo lo que el Señor pide siempre te va a dar los elementos para poder cumplirlo. Dios no me va a pedir algo que yo no pueda cumplir. Y si Él nos pidió construir el templo, aquí pasaron milagros tan portentosos, mis queridos hermanos. Yo les decía a ustedes la semana pasada, muchos piensan que esta es una iglesia rico. Dicen que ustedes son ricos. Los ven pretenciosos, ¿qué les parece? Bueno, aquí está parte de la gente más bella de la ciudad. Dígale a quien está a su lado, tú eres parte de la gente más bella de esta ciudad. Hay algunos que hay que orar por el ego de ellos que dijeron, dime algo que ya yo no sepa. Pretenciosos, no. Agradecidos, sí. No hay nada en este espacio que no tenga un testimonio. Cada lata de acerolit que está arriba tiene un nombre de un hermano de la iglesia que lo ofrendó. Muchos de los bloques tienen también los nombres de los hermanos que los dieron. Muchos se comprometieron con mucho, otros con poco, pero todos daban desde su propia posibilidad y con alegría, con gozo. Hubieron momentos que no había nada, y el momento más memorable de esa lucha en la que Dios, porque yo no quería construir el templo, si les soy honesto, esto me resultaba a mí una tarea onerosa, imposible de ejecutar en términos terrenales y naturales, pero el Señor me hablaba cada madrugada y no podía dormir literalmente ante la necesidad de construir el templo. Yo digo, bueno, que construyas el templo, que hagas el templo. Me escribían por mensajes de texto. El Señor me hablaba por todos lados y yo dije, bueno, voy a construir el templo para dormir, porque no puedo dormir. Y me voy a montar, no sé cómo voy a hacer, y empecé por fe a hacer los huecos y las fundaciones. Andy, ¿dónde está Andy? Allá está Andy, nuestro querido hermano Andy, ponte de pie. Andy fue el que hizo los huecos de las fundaciones. Dios lo bendiga. Andy sufrió luego un accidente en una moto y quedó invidente, y nuestra oración es que Dios le va a devolver su visión en el nombre de Jesús. Ore por él y ayúdele. Es nuestra oración. Él es una de las personas a las que como iglesia tenemos el deber de atender y ayudar. Cada domingo, Él es la prioridad de los alimentos que usted trae para acá. Él es la prioridad en nuestra asistencia. Debemos hacerlo. Pero él hizo esos huequitos por fe. El señor Alejandro me dice, bueno, el viernes me paga. Y yo no tenía nada, estábamos limpios. Me acuerdo que cuando íbamos dando pasos de fe y Dios iba proveyendo, sin pedirle a nadie, sin estar manipulando gente, venga y pacte, venga y dé. No. Si Dios invita, Dios paga. Y claro que la iglesia sabía la necesidad, pero sin necesidad de manipular a nadie. Después de todo, yo no quería hacer algo que no estaba en los planes de Dios. Ahora, si yo quiero hacer algo que no está en los planes de Dios, empiezo a manipular a la gente y a decirle que traiga dinero porque si no se va a quedar pobre. No, ese no es el Dios de la Biblia. Lo cierto es que la gente fue trayendo, pero hubo un momento en que se acabó los recursos, no había nada. Estábamos, le digo yo, y estábamos en esta casualmente, esta era la última que se soldó de los anclajes que se tuvo que hacer, algo que no me recomendaron los ingenieros, pero no nos quedó más remedio que hacer una soldadura de acero en el anclaje. Bueno, buscamos un buen soldador con una buena máquina para que hiciera y quemara el electrodo acerado y poder tener ahí el anclaje ya establecido para luego hacer el vaciado. Y el muchacho nos estaba cobrando el equivalente a unos 400, 500 dólares. Me acuerdo por todo el trabajo. Y estábamos a las 6 de la tarde y él le faltaba 15 minutos para terminar y yo estaba limpio. Y vengo yo y digo, bueno, aquí vamos a saber si el gas pela y si es Dios el que me invitó. Porque yo estoy a punto de pasar una tremenda vergüenza y haber tenido la presunción de decir que Dios me dijo que hiciera algo que Él no dijo. Hermana Lourdes, usted no tendrá por ahí unos cobritos. Hijo, ya se los di todo. Andreina, vos raspaste, ya di todo. Edwin, también, pastor. Ñeca, es decir, comadrita, todos estamos limpios, ya no tenemos nada.
Habíamos dado todo lo que ya yo no hallaba dónde registrarme para ver. Vamos a orar. Y ahí, donde está esto, había un cerro de Granzón. Y nos pusimos ahí, nos tomamos de la mano y oramos. Y yo le dije, oren por mí, que me voy por fe al cajero. Vamos a ver si hay algo. Habían 9 bolívares. Y lo que yo tenía que pagar era el equivalente a $400. Cuando después de una cola como de 10 personas me toca a mí poner la tarjeta y hacer la consulta de saldo para ver cuánto había, que yo sabía que habían 9 bolívares, porque ya yo había renunciado a la universidad, ya a mí no me depositaban en nómina, a de no ser que yo metiera algo ahí no podía ver nada. Cuando meto y me da la consulta, me dice que están los $400 más los 9 bolívares. Y para que no nos cupiera la menor duda, caí yo de rodillas dándole gloria a Dios y la gente me preguntaba que si yo estaba bien. Yo le estoy mejor que nunca. Saqué el dinero, el hombre terminó de quemar el electrodo y yo le puse el dinero en sus manos, porque cuando Jehová invita, Él es el que paga. Y fácil es a Jehová dar con lo poco o con lo mucho. Lo importante es que pongamos por obra lo que Él nos invitó a hacer. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos hoy quieren ser el Jonatán que irrumpe en el campamento filisteo y que le dice al mundo y a Satanás, Jehová puede darme victoria con muchos o con pocos? El poder de nuestro Dios se perfecciona en nuestra debilidad. A su nombre sea la gloria. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo. Vamos a invitar a los músicos en este precioso Día del Niño y este día martes, todos a ponernos a la orden para glorificar, exaltar y servir a nuestro Dios en esta maravillosa jornada de nuestro ministerio infantil. Me preguntan si el domingo hay culto. Saben que la norma de esta iglesia, y usted la va a escuchar una vez solamente, esta iglesia se va a cerrar cuando Cristo venga por ella. Mientras tanto, creo que nuestro deber ciudadano es orar por esta nación, para que haya paz, para orar por gobierno y por oposición, para orar por cada uno de ellos. Por supuesto, tendremos el culto más discreto, menos sonoro. Los músicos entenderán y cada uno de ustedes también. Tendremos un momento de oración. Nuestra concurrencia no es para violentar el estado de orden de nuestra nación, sino por el contrario, para preservarlo, para orar por la nación. Como sal y como luz, nos corresponde seguir elevando culto a nuestro Dios. Porque no es un delito y por ser una orden divina, esta iglesia solamente se cierra cuando Cristo venga por ella. Amén. Seguimos el domingo, Dios mediante, para la gloria y honra de nuestro Dios. Dios me les bendiga. Vamos a despedirnos con gozo.